Sí. No. No. Sí. No, la verdad. Sí, sería muy chévere. Mamar gallo, pero también informar. Retos, Cosas aburridas. ¿Qué hacen los youtubers? Se maquillan. como lo que hizo Santos, mostrar su lado más amigable. Un día en la vida del youtuber. Con Luisito Comunica. Villalobos. Con Jonathan Clyde, Con Pau Tips. con Daniel Samper. Sí. No. No. Sí. No, la verdad. Sí, sería muy chévere. Mamar gallo, pero también informar. Retos, Cosas aburridas. ¿Qué hacen los youtubers? Se maquillan. como lo que hizo Santos, mostrar su lado más amigable. Un día en la vida del youtuber. Buenos días. Reciban una cordial bienvenida a un libro 2018 Leer para Vivir, la 16ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos Encuentro con Autor Hoy es Siempre Todavía. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales, le informa que durante la ejecución del presente evento se realizará registro fotográfico y audiovisual por miembros de la institución. Por esta razón, la universidad le solicita su autorización para llevar a cabo dicho registro con el fin de realizar difusión en medios institucionales y externos. La autorización se entenderá como otorgada con su permanencia en el evento. Hoy contamos con la presencia del exministro de Salud y Protección Social de Colombia, Alejandro Gaviria Uribe. Ingeniero civil, economista y escritor. Realizó una maestría en Economía en la Universidad de los Andes y un doctorado en Economía en la Universidad de California. En 2004 fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y en agosto de 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue ministro de Salud hasta agosto pasado. Gaviria es autor del libro Hoy es Siempre Todavía, un relato íntimo sobre su experiencia como paciente de cáncer y las conexiones que esta enfermedad, según él, tuvieron que ver, entre otros aspectos, con su vida y su trabajo como ministro. Lo acompaña como moderador el comunicador social Luis Fernando Rueda Vivas, docente durante 20 años de esta universidad. Ha sido periodista en diferentes medios, es columnista del periódico Vanguardia Liberal y actualmente dirige la Oficina de Comunicación Organizacional de la UNAP. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su amable asistencia, por estar aquí en este momento acompañándonos en este tercer día de la Feria del Libro. Un proyecto maravilloso que tiene esta universidad para toda la comunidad y como lo escribí en algún momento, que ya no es solo un proyecto de la universidad, sino que es un patrimonio de Bucaramanga, de Santander para todos ustedes. Y en segundo lugar, pues me honra tener aquí a un ser humano excepcional, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, catedrático, columnista también, escritor, tiene ya varios títulos, y hoy vamos a hablar de su último libro, Hoy es Siempre Todavía. Lo pueden adquirir en la carpa que está instalada aquí saliendo del auditorio, y le voy a robar una frase de hace 15 minutos. Lo importante no solo es que lo compren, sino que lo lean. Me tomo también el atrevimiento en este diálogo que vamos a hacer con Alejandro, de poderlo llamar Alejandro. Completamente.
también él me autorizó para hacer eso. Él viene de ser un ministro de Estado y pues ante semejante dignidad pues vamos a tratar de aterrizar el discurso y sin más carreta, Alejandro, bienvenido a Bucaramanga de Bolibro. Muchas gracias, Luis Fernando. Con los buenos días para todos y todas. La verdad que no me imaginaba tanta gente, ¿no? He presentado el libro en otros escenarios, poco más pequeños, pero bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos, Luis Fernando, en este intento de conversación sobre el libro y sobre nada más y nada menos que la vida y la muerte. Así es. Sí, eso señor. es lo que nos concita, ¿no? Lo que nos hace seres humanos de alguna forma. Mientras se nos resuelve aquí el problema del pasador, voy a arrancar por una pregunta. ¿Qué hizo usted el miércoles 8 de agosto de 2018? Miércoles 8 de agosto de 2018 fue mi primer día de civil. Antes le cuento una anécdota chistosa, ¿no? La semana previa, todavía como ministro, estaba en Bogotá en una reunión como esta, con mucha gente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y habían invitado a un investigador de los sistemas de salud inglés, un británico. Yo estaba sentado por aquí, inconspicuamente en el auditorio, y vi que ese tipo, el investigador, decía: yo quiero conocer al ministro de Salud de Colombia, ¿dónde está ese man? Y yo, agachado, y aquí que estoy yo, levanté la mano. Yo le dije: ¿por qué tanto afán? Y me dijo: porque yo no conozco un ministro de salud en el mundo, y he recorrido casi todo el mundo, que haya durado 6 años. Entonces paso para decirles, pasé tal vez mucho tiempo, fue una insensatez, ¿no? Es un sistema complejo, ustedes lo conocen, un cargo agobiante. En las democracias mediatizadas del siglo XXI, ser funcionario se ha convertido en una tarea muy difícil. Una trituradora de personas, me dijo una vez un empresario argentino. Entonces ese día, 8 de agosto, lo que hice, y lo que más recuerdo, no sé qué pasó después, dormir hasta tarde, ¿no? Eso es lo que quería y lo que sigo queriendo, descansar un poco, no mirar las redes sociales, liberarme de esa responsabilidad, respirar, comer tranquilo. Creo que saqué el perro como 3 o 4 veces desocupado. Y bueno, vivir, tal vez puedo contestarla de esa manera, poco por fuera de los agobios de la función pública. Bueno, he querido plantearle a Alejandro digamos que un diálogo con respecto a sus capítulos de este libro. No está ese diálogo en orden como está en el libro. Quizás le comentaba a él que tomé algunas frases de su libro para proyectarlas acá, y sobre eso vamos hablando con base en los temas que a mí, lo que yo considero que me llamaron la atención y que vale la pena compartir con ustedes. ¿Vamos manual o vamos con el cosito? Si quiere, pasemos la manual para… ¿Yo fui capaz? ¿Ese fui yo? Sí, soy yo. La primera… ¿Le puedo hacerle, Fernando, una pregunta? Sí, señor. Volvámonos a la anterior. Uy, sí. La portada, ¿qué tal le parece? He tenido… Sí, pero… opiniones distintas. Voy a hacerle una… Además de la portada está el título. A las 8 de la mañana tuve que ir a cubrir la charla de Roberto Burgos Cantor, un escritor que también acaba de ganar un premio Me vine ayer en el avión. Sí, señor. Bueno, y él decía que los títulos, por lo general, son un acto, él decía que no obedece a algo razonable, sino que de pronto aparece como un elemento detonante. ¿Fue así esa idea con...? No, no fue así. No sé si se alcanza a leer en la imagen que ustedes tienen allá. Hay un título y hay una especie de subtítulo, ¿no? Creo que es la historia de cómo descubrí que el cáncer es como la vida, lo que dice ahí en letras rojas abajo del corazón. Yo tengo una libretica, aquí tengo una, ¿no? Donde me gusta escribir ideas. En una libretica como esta, casi del mismo tamaño, yo había anotado las 8 ideas principales del libro, que después fueron los 8 capítulos. Y tenían un título provisional que no terminó siendo el título del libro, que era El cáncer es como la vida. Si ustedes leen la introducción del libro, se van a dar cuenta que la introducción no es otra cosa que desarrollar esa idea de por qué el cáncer es como la vida.
Yo mando el manuscrito a la editorial, eso fue por allá la tercera semana del mes de marzo, si mal no recuerdo. O de pronto la segunda semana del mes de marzo, con ese título, El cáncer es como la vida. Y me lo devuelven con este título. Cada capítulo tenía un epígrafe, una frase, casi todas de poemas, ¿no? Y el primer capítulo, si mal no recuerdo, tenía esa frase de Antonio Machado, de sus proverbios y cantares: el doctor no sabía que hoy es siempre todavía. Tuve esta duda, Luis Fernando y todos. Yo dije, si estoy preparado yo para entrar así de manera tan intempestiva a la industria de la autoayuda. Me pareció eso, esa fue como el primer impresión que tuve del título. Yo decía, este es un testimonio, este es una confesión, este es un libro extraño que quiso ser un PDF nomás para compartir de pronto con amigos. Pero el título yo creo que ha resultado en retrospectiva un buen título, ¿no? Decía, ya, los títulos a veces son arbitrarios, de alguna manera. Lo son, y con el tiempo se van convirtiendo en no arbitrarios, sino que de alguna manera se van conectando con la esencia de lo que el escritor quiso hacer. Hay una frase que yo repito en el libro de un cuento que he leído muchas veces, del escritor novelista italiano Antonio Tabucchi, ¿no?, que dice: la vida se encarga de esclerotizar las cosas. Lo que era caprichoso inicialmente, lo que no era esencial, la vida lo convierte en eso, en una esencia. Yo creo que eso pasa con el título. Bueno, vámonos entonces a adentrarnos en el ser humano. Alejandro Gaviria, de Carne y Hueso, pero en el libro. Él en el libro lanza unas centelladas allí de ideas, y quisiera preguntarle por estas 4 ideas. En primer lugar, usted se define como un existencialista precoz. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño me preguntaba sobre el significado de todo esto, ¿no? Desde muy pequeño tuve miedo, como los existencialistas, de mirar al abismo, ¿no? Desde muy pequeño empecé a concebir la vida, como lo digo en el libro de muchas veces, como tal vez un pequeño paréntesis entre la nada y la nada. Y yo cuento el libro, vivíamos en Medellín, en una casa de 2 plantas. Desde ese segundo piso se veía uno de los cerros de Medellín y había, recuerdo, un aviso de Coltejer, que ya casi no existe. Y por la noche, 7, 7:30, miraba hacia ese aviso, las luces prendidas en el cerro, y me daba lo que hoy mi hijo llama la cosa. Sí. Y la cosa es decir, bueno, ¿cuál es el significado de todo esto? Y recuerdo haber sentido eso, haber sentido la cosa desde los 7, 8, 9 años, ¿no? Pues por eso hablo de ese existencialismo precoz, ¿no?, más allá de la cuenta. Tanto que cuento en el libro que en algún momento hace, puede haber sido 5 o 6 años, estábamos en diciembre en una pequeña finquita en el suroeste de Antioquia con mis papás y mis hermanos, 6:30 de la tarde, la hora de la soledad ontológica, ¿no? Entraba yo a una pequeña habitación y ahí me dice mi hijo Tomás: papi, no somos nada, somos un punto. Y yo pensé en ese momento, ay, ya me lo cagué, ¿no? Entonces veo en mi hijo ese existencialismo precoz, ¿no? Lo segundo es, y corriendo el riesgo de quedar aquí en ridículo ante ustedes, en el libro aparece Carl Sagan como un héroe de juventud. Pues, mis contemporáneos, mi héroe de juventud era por ahí Batman y de pronto el Capitán Centella. No, los míos también, pues no de juventud, a los 6, 7 años también Batman veía por allá, Superman mucho, me gustaba más que Batman, entonces no sé cómo estará ese dilema entre uno y el otro hoy en día. Pero adolescente, y yo creo los miembros de mi generación, yo creo que vimos con mucho interés, y hoy lo vimos con nostalgia, ese programa Cosmos de Carl Sagan, ¿no?,
que nos puso en contacto con la ciencia, que nos puso en contacto con la razón humana, que nos puso en contacto con estos dilemas existenciales y que yo recordé de alguna manera con mi enfermedad. En el libro tengo dos referencias, si quiere más adelante las mencionamos. Una muy bonita, que es una carta de la esposa de Carl Sagan, una carta abierta, porque su esposo había muerto, murió de leucemia, con un proceso complejo que tuvo ires y venires, ¿no? Y ella le escribe una carta diciéndole lo siguiente, una carta que más que a su esposo ya muerto era a sus hijos y a la sociedad entera. Y le dice: yo sé que la muerte es para siempre y tengo la convicción íntima que nadie me va a cambiar de que no nos vamos a volver a encontrar. Pero quiero de alguna manera celebrar que de todos los lugares donde pudimos haber nacido y de todos los momentos donde pudimos haber existido, coincidimos 20 años. Y de alguna manera celebrar eso, celebrar la finitud, celebrar ese frágil milagro de estar vivos, como dice Eugenio Montejo en un poema que recoge, yo creo que esa carta de la esposa de Carl Sagan, me ha acompañado siempre, ¿no? Es celebrar la vida, de alguna manera no fue un objetivo deliberado del libro, pero terminó siéndolo en retrospectiva. Y usted menciona a Eugenio Montejo. Las personas que nos gusta leer siempre tenemos revistas, libros por ahí por la casa y la esposa de uno está detrás recogiendo. Usted sí es desordenado, ¿por qué deja eso todo tirado por ahí? Y usted dice: Eugenio Montejo, un poeta venezolano, sus libros están distribuidos por toda la casa. Tengo varios, sí, están algunos en la mesa de noche, otros puestos en el escritorio, algunos guardados en la biblioteca esperando su momento, ¿no? Pero Eugenio Montejo ha sido una compañía en estos momentos, ¿no? A otro poeta venezolano que se llama Rafael Cadenas, que en una introducción a la obra de Eugenio Montejo dijo una cosa que me quedó grabada y que repito en el libro, es: la poesía es tal vez la única religión que le va quedando a los hombres. Y uno lee a Eugenio Montejo, amigos todos, y parece estar rezando, ¿no? Veamos uno. Solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela, la nada donde todo se suspende. Eso es lo nuestro. Es un poema de Eugenio Montejo que se llama así: lo nuestro, la nada de donde todo se suspende. Eso es lo nuestro. Alejandro, y digamos que ya en lo que tiene que ver con su formación, se define también como un ingeniero que encontró refugio en la economía. Yo he tenido una vida profesional extraña, de muchos ires y venires. Yo creo que para tantos jóvenes que hay aquí, es de alguna manera un mensaje positivo, ¿no? La educación y la educación superior, estamos en una universidad, tiene muchos sentidos. Uno es la acumulación de saberes y conocimientos prácticos, lo que los economistas llamamos capital humano. Pero otro, tal vez más importante que eso, y es un mensaje para todos, los años que pasamos en la universidad son años de autodescubrimiento, de encontrarnos a nosotros mismos e irnos transformando, ¿no? Y yo estudié ingeniería, pero me dediqué a otra cosa, a programar computadores, algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre estudiando ingeniería sentía que me faltaba ese otro lado más humanista, esa otra reflexión. No me arrepiento de haber sido ingeniero tampoco. Y después en mismos espacios y mismos ámbitos universitarios fui encontrando esa mezcla de poder pensar sistemáticamente acerca de los problemas de la humanidad, y yo creo que la economía hace algo de eso, pero también trascender la técnica y encontrar el humanismo. La carrera no nos tiene por qué definir. Pasamos 4 o 5 años en una universidad, eso nos da un diploma, pero eso no tiene por qué definirnos la vida. Y yo creo que tenemos el derecho todos de dar giros en de pronto refugiarnos en otra cosa,
y de pensar que la vida se caracteriza por algo que voy a llamar con una palabrita, oblicuidad. La vida no transcurre en línea recta. Y todos encontramos a veces un momento en que parecemos entrar a una calle cerrada, ¿no? A mí me ha tocado echar reversa muchas veces, devolverme y volver a arrancar. Bueno, muy bien, vamos a continuar, ahora vamos a hablar de su relación con el mundo de las letras. Y en el libro se marca perfectamente porque el libro son capítulos que al final Alejandro nos regala también algunos apartes de poesía o de poetas. Y allí dice Alejandro, la poesía en última instancia no es más que una forma sublime de celebración y de protesta, una forma sofisticada de autoayuda, de asumir el absurdo de la existencia sin renunciar a los desafíos de la libertad. ¿Por qué lo marca tanto la poesía? Una frase un poco grandilocuente, tal vez más de la cuenta, ahora me arrepiento un poquito de haberle escrito, ¿no? El absurdo tiene esa idea de los existencialistas franceses, ¿no? Que lo miraban como una tensión entre la razón humana y la indiferencia del universo. Creo que en una de las conversaciones que tuvimos con algunos de ustedes esta mañana decía: todos quienes estamos en este auditorio hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que la vida es injusta, es compleja, que el universo es indiferente. Hay un poema del poeta cubano Eliseo Diego que me parece alucinante, se llama El mañana de los otros. Y el mañana de los otros es como él se imagina la vida cuando él se muera. Dice, nada va a pasar. Allá van a estar mis zapatos en el closet, de pronto desocupados para siempre, ¿no? Pero el mundo sigue girando sin sentido, ¿no? La poesía, como tú la citas ahí, en el fondo es la forma de expresar y de reflexionar sobre el existencialismo del que hablábamos al comienzo, ¿no? Es una forma de encontrar esos pequeños fragmentos que tratan de, no sé si darle sentido, pero sí reflexionar sobre esta cosa tan extraña, ¿no? Y esa relación con los libros, lo define, los libros no leídos son promesas por cumplir. Si fuéramos completamente racionales, yo les daría un consejo: no compren libros, ya tenemos demasiado sin leer, ¿no? Pero todos hacemos eso, llegamos a la feria del libro, vamos ahí, nos antojamos, ¿no? Y seguimos acumulando los libros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en el fondo así somos los seres humanos, ¿no? Creemos que vamos a tener el tiempo para leerlos todos, y ahí guardamos algunos en la biblioteca que tal vez nunca leeremos, pero que son eso. Yo lo llamo de alguna manera una forma de felicidad, la promesa de la felicidad, que es la felicidad misma. Ahí están. Y ahí, como promesas, en todo caso, hacen parte de nosotros, ¿no? Entonces yo me voy a ir con una bolsa de libros de aquí a sumar a los muchos libros no leídos de mi biblioteca, que ya comienza a tener dos partes, ¿no? Unos aquí de primero y a otros detrás que ya ni veo. Pero eso se trata la vida también, ¿no? Y algún día sacaremos uno, lo leeremos, y esa experiencia nos hará un poquito más felices, nos marcará, nos llenará de ideas. Por eso vale la pena comprar libros, a pesar de que todos tenemos la convicción de que no tendremos ni el tiempo ni los recursos para leerlos todos. Ahora vamos a hablar de un episodio en su vida que es el cáncer. Alejandro, en una situación que él mismo describe en su libro, El mundo de las conexiones, plantea el tema de sufrir de esta enfermedad siendo ministro de Salud, algo que realmente pues, uno en 1.000.000, creería yo, quizás más, por lo que yo llamo la lotería de la vida. Y hay un capítulo que él lo titula así, Cosas que pasan, y me refiero a este episodio. Ese mismo día escribí una breve carta que contaba en sus detalles esenciales esta misma historia. La había contado tantas veces que la escribí en 20 minutos, en una explosión creativa. Cosas que pasan, la titulé deliberadamente. Y tiene que ver con una carta que usted escribe en el libro, y que antes de publicarla en su libro la vuelve viral en las redes sociales.
La historia es sencilla. A mí me diagnostican con cáncer el 1 de junio del año 2017, o sea, ya hace más de un año. No tenía ningún familiar conocido, ni tíos, ni abuelos, ni bisabuelos, ni hermanos que habían padecido cáncer. O sea, fue una cosa completamente inesperada. Yo me subía a los 23 pisos hasta el último piso del ministerio todos los días tratando de luchar contra no sé qué, imponiéndome tareas que nadie me había pedido, ¿no? Fue una cosa inesperada completamente. Un día me levanto con un dolor de estómago y a las 6, 7 horas me están diciendo usted tiene un cáncer linfático. Eso fue el 1 de junio. El 9 de junio, o sea, una semana después, están todavía refinando los diagnósticos y me hacen una pequeña cirugía para la biopsia, ¿no? Todavía no tengo un diagnóstico definitivo. Pero ya sé que tengo cáncer y ya se había comenzado a filtrar el tema. Me pasó una cosa bastante extraña y es que la clínica del Country en Bogotá citó ese día una rueda de prensa para anunciar que el ministro de Salud de Colombia tenía cáncer, algo que es extraño. Y yo en ese momento salía de la cirugía y los periodistas que habían ido a la rueda de prensa alcanzaron a ver fugazmente el ministro de Salud en una camilla que se montó al carro y se fue, ¿no? La clínica iba a hacer un comunicado escueto, como sucede en estas cosas, diciendo este es el diagnóstico todavía no definitivo, pero el diagnóstico más probable del ministro. Y yo sentí que eso era muy aséptico, que era muy frío y que yo tenía que contar las cosas de otra manera. Llegué todavía mareado de la anestesia y me senté en la mesa del comedor, estaba mi hija al lado y yo dije voy a contar lo que me pasó. Y lo titulé Cosas que pasan. El 9 de junio del año pasado, y era la historia de mi diagnóstico. Ahora recuerdo la pregunta del polemista y ateo militante Christopher Hitchens, ¿por qué yo? También recuerdo su respuesta, ¿por qué no? Esto no es un llamado, ni una prueba, ni un castigo, es una enfermedad con causas intuidas, pero como sucede siempre en el mundo de la complejidad biológica, con un halo de misterio. Tengo confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema de salud. Mi tratamiento será estándar, sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales ni medidas heroicas. Creo en la ciencia como toca, con escepticismo moderado, con dudas metódicas. Y así sigue la carta, ¿no? Que además, para las personas que de alguna manera son sobrevivientes de esta enfermedad, les producía también, digamos, que ese efecto de saberse entendido por una persona con doble condición, paciente y funcionario, el responsable de que la salud en Colombia funcione. Así es, pero quiero hacer otra reflexión sobre las personas enfermas de cáncer. Cuando yo, por ejemplo, escribo esa carta e hice otras reflexiones públicas en su momento, incluía algunas entrevistas, tal vez lo digo en retrospectiva con un exceso de locuacidad. Yo le decía a mi esposa, estoy hablando más de la cuenta, estoy convirtiendo esta enfermedad en una suerte de exhibicionismo, pero sentía ese como pulsión, a contar mi historia, ¿no? Pero lo bonito tal vez de todo es que recibía después de cualquier entrevista muchas cartas de mucha gente. Me recuerdo una paciente de cáncer de Medellín, una persona ya de edad que me escribió un correo electrónico que yo había compartido mi correo por redes sociales diciendo, he oído una entrevista, creo que una yo que di con la periodista Vicky Dávila como 4 o 5 veces y para mí es una forma de terapia. Todos tenemos una historia que contar. Así es. Y compartir en voz alta la carga emocional de esta enfermedad, yo creo que en el fondo descubrí es algo positivo, no solamente para el paciente, sino que lo fue para alguna gente también. Alejandro, lo segundo es el impacto con la familia, algo que me llamó muchísimo la atención. Una de esas noches mi hijo Tomás se me acercó vacilante y me dijo temeroso, como tratando de averiguar una verdad hiriente. ¿Qué te pasa, papi? Yo me quedé callado por varios segundos y respondí sollozante una frase de la que todavía me arrepiento. Creo que te vas a quedar sin papá. ¿De dónde saca uno, perdónenme ustedes, los cojones para decirle uno eso al hijo? Sí, eso es una frase muy difícil. Se me había olvidado esta parte, ¿no? Ya pasó hace un tiempo y es difícil leerla, difícil volver a recordar ese momento. Fue un momento posterior al diagnóstico, está contada la historia en el libro, porque esto tuvo varias etapas. Ya había empezado mi tratamiento y hicieron
un análisis de algunos marcadores moleculares del cáncer, uno resultó positivo. Yo me había pasado 2 o 3 días en Google, el memorioso, esa especie de oráculo imperfecto al que todos le hacemos preguntas hoy en día, ¿no? Y había quedado muy nervioso. Yo dije, esta vaina no va a funcionar. Y estaba en un momento muy difícil. Estaba en mi habitación con mi esposa, seguramente llorando, y el niño hizo esa pregunta y yo le respondí de esa manera. Después me regañaron. Pero bueno, es lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Claramente un exceso de sinceridad. No cuento en el libro cuál fue la respuesta de mi hijo Tomás, y él dijo, no, nada va a pasar. Y siempre mantuvo, ¿Cuántos años tiene? Tiene hoy 10, en ese momento tenía 9 años, ¿no? Mantuvo ese optimismo siempre y esa capacidad para, de alguna manera, leer lo que estaba pasando y tener una visión optimista, ¿no? Pero no es fácil para ningún paciente de cáncer con niños pequeños anticipar la orfandad, ¿no? Eso era una de las cosas más difíciles. Y cuando me preguntaban, bueno, ¿qué le da miedo? Y lo que yo decía siempre y sigo pensando y diciendo hoy en día es de no ver crecer a mis hijos, ¿no? Mi vida me importaba menos. Cuento una anécdota chistosa de una persona que algunos de los economistas conocen, un economista venezolano que hoy tiene cierta preeminencia, ha estado en los debates sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, Ricardo Hausman. Yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, habíamos ido a la Universidad de Harvard a Boston a presentar una serie de artículos sobre la economía política de las políticas públicas en América Latina. Y hubo una tormenta, tan verdad que ese avión se movía como loco. Yo estaba sentado al lado de este tipo, yo tendría en ese momento 32 años, él tendría 50. Y me dijo al lado mío, si el avión se cae, ya me muero tranquilo, he tenido una vida interesante. Y hoy en día podría decir eso, ¿no? Estoy listo, ¿no? Salvo esa parte, los niños, ¿no? Hay otro capítulo dentro del libro, es una experiencia que nos tocó a los santanderianos, digamos que a veces no, siempre los medios de comunicación, los periodistas tendemos siempre a buscar lo negativo, porque eso es noticia. Eso finalmente es lo que genera que las personas consuman la información. Y esta chica, Camila Abaduara, hizo una lucha por lograr que el sistema de salud colombiano la atendiera en los Estados Unidos. Y usted como ministro defendió que aquí en Colombia la podían atender igual. Pero ella, en su escritura, perdón, Alejandro, usted, no tanto del caso, sino de la reacción cuando usted es diagnosticado con el cáncer, la gente recuerda ese capítulo de Camila Abaduara, y usted escribe, algunos creen que una divinidad omnisciente y todopoderosa traduce en hechos materiales sus deseos de venganza. Esa frase también un poco grandilocuente viéndolo ahora, es una frase, una respuesta a mucha gente que decía, Dios lo está castigando, y lo está castigando por lo que usted hizo con Camila. Y yo decía, si existe un Dios no creo que sea así. No creo que sea una persona que sea capaz de hacer un escrutinio perfecto de todos los actos humanos y después de un computador, yo no sé de cuántos gigabytes, decir, este se portó mal, ahí le mando su castigo. Ese no es el Dios, ¿no? Ese es una caricatura de ese Dios abrahámico que creo que si existe ese no es. Entonces era una queja contra eso, ¿no? Y era una queja contra esos comentarios más agresivos que en el fondo yo creo que todos estaríamos de acuerdo con la siguiente frase, creyentes y no creyentes, que el mensaje fundamental de la religión católica es uno solo, que creo que está más presente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, es amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo, a eso se reduce casi todo, ¿no? Eso lo decía Baruch Spinoza. Amar al prójimo. Empecemos con eso, ¿no? Y alguien que ama al prójimo y que ha hecho suyo ese mensaje fundamental de la religión no puede desearle la muerte a otra persona, por las razones que sea. Entonces esa frase apuntaba a eso. Después
hablaremos de los dilemas éticos que trajo consigo el caso de Camila y mis reflexiones posteriores al respecto. Alejandro, le voy a hacer unas preguntas indiscretas y tiene toda la libertad de decidir si responde o no responde. Hágale, hermano, para eso estamos aquí. La primera, ¿fumó usted en su vida? Nunca, nunca. Tuve un papá de 2 paquetes de cigarrillos al día, ¿no? Y crecí con la casa llena de ceniceros y de humo, y entonces le tuve al cigarrillo una aversión desde muy pequeño, desde adolescente. No me he fumado un cigarrillo en mi vida, uno solo. Lo que voy a preguntar es perjudicial para la salud. Los jóvenes, por favor, abstenerse. ¿Se fumó algún porro? Sí, no muchos. Parece, disculpe, parece chistoso. Creo que Bill Clinton alguna vez dijo no aspiré, ¿no? Yo creo que en el caso mío puede ser verdad. Sobre todo en la universidad, en esas fiestas que hacíamos a fincas, fumaba marihuana y yo fumaba también, pero no me hacía mucho porque no sabía aspirar bien, ¿no? Creo que Héctor Abad, con el que comimos anoche, dijo una frase chistosa en una columna, le preguntaron lo mismo sobre la marihuana. Él dijo, la he probado como 100 veces. Yo menos, ¿no? Y le pregunto porque en el capítulo hay una experiencia que describe muy bien sobre este tema que es el del cannabis medicinal. Incluso en su ministerio se dio la pela porque este tema fuera incorporado como una de las drogas alternativas para ciertos tratamientos, particularmente por los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer y de la quimioterapia. Y usted habla allí, dice, media hora después hace una imprudencia, ¿no? Es imprudente en su habitación, dice, media hora después de la ingestión de las goticas, las bolsas cobraron vida y color. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo había promovido, o el ministerio, y yo personalmente había tenido algún papel, no protagónico, pero dijéramos un papel en la reglamentación y regulación de los derivados del cannabis para uso médico y científico. Primero con un decreto, después con una ley, después con los decretos reglamentarios y después con lo que está ocurriendo en Colombia, que Colombia se está convirtiendo mal que bien en el centro de la producción y va a pasar así de exportación de derivados del cannabis con uso médico y científico, un poco por nuestra reglamentación. Como eso había ocurrido, yo conocía lo que yo llamo en el libro los yuppies del cannabis. Cuando fue mi enfermedad, todos estos tipos me dieron soluciones magistrales. Yo tenía en un cajón todas las gotas de cannabis posibles, ¿no? Había un momento muy duro de mi quimioterapia, que eran las 6 de la tarde, sobre todo después del segundo o tercer día. Yo pasaba 96 horas conectado. 6 de la tarde porque empezaban a repartir la comida en el hospital y yo olía eso como un perro, ¿no? Hijo de madre. Dije, ahí empezó el olor de la comida y me daba unas ganas de vomitar más berracas. Cuando en la segunda quimioterapia yo dije, llegó el momento de probar las gotas, ¿no? Y yo no leí muy bien la etiqueta, me apliqué, no sé cuántas, más de la cuenta, ¿no? Tenía una televisión como esta que estoy viendo aquí, empotrada en la pared como está en los hospitales, y había 4 bolsas con las 3 quimioterapias y la solución aquí. Yo generalmente no prendía la televisión. Hay algunas críticas de los noticieros, no me gustaban noticieros de televisión, ¿no? Y entonces las bolsas negras se reflejaban en la pantalla. Como a la media hora después de haberme aplicado esas gotas, empecé a ver, esas bolsas ya no eran negras, ya eran verdes. Y yo veía unos patos bailando en la pantalla de televisión. Descubrí en su momento que había sido una víctima o autovictimizada de una sobredosis de cannabis, ¿no? Y digo en el libro para bien y para mal, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con su tratamiento, la quimioterapia, donde dice, entendí entonces que la quimioterapia era también una especie de metamorfosis, un proceso de cambio. ¿Quién aquí en el auditorio se ha sometido a la quimioterapia? ¿No? Algunos, ¿no? Nos cambia, ¿no? El cuerpo va cambiando de muchas maneras, ¿no? Yo empecé a sentir un cuerpo diferente. Tiene efectos positivos, ¿no?
la piel se pone más bonita. No me tenía que afeitar, que es muy aburridor para todo el mundo afeitarse todos los días, ¿no? Y sentí que era un proceso de transformación también, lo sentía muy de adentro, que no era solamente un tratamiento médico, que había algo más. Hoy todavía siento eso, ¿no? Que no solamente espiritualmente, no solamente la forma de ver la vida, sino también físicamente el tratamiento me cambió. En el libro, ya pasando del tema de la enfermedad que sufre Alejandro esta tarde, a las 3 de la tarde Alejandro va a estar con el profesor Gonzalo Ordóñez en el Bosque, hablando con los médicos y con los estudiantes, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, de las Ciencias de la Salud, y allí van a profundizar más sobre este tema. Ahora vamos a hablar sobre el sistema. Y lo primero que me llamó muchísimo la atención fue ese momento en donde usted, ahorita lo describió, está en una reunión con su dolor antes de que lo diagnostiquen, y usted plasma esto, dice: la charla quedó grabada no para la posteridad, sino para la pedagogía obsesiva que acompaña la función pública en las democracias mediatizadas del siglo XXI, entre paréntesis, nuestra civilización del espectáculo, que eso corresponde a un ensayo de Mario Vargas Llosa. Un funcionario público hace 10 o 15 años tenía que enfrentarse a auditorios todo el tiempo, ¿no? Iba a auditorios, no auditorios como este, echaba un discurso, generalmente improvisados, como son los discursos oficiales, ¿no? Que generalmente no entusiasman, no tienen pasión, ¿no? Pero eran simplemente palabras, quedaban ahí. Hoy en día me llamó la atención, y yo nunca lo dije así, yo entré al ministerio y me di cuenta como a los 2 o 3 meses que yo iba, el discurso estaba siendo grabado oficialmente por el ministerio e informalmente por muchos de los participantes en el teléfono celular, ¿no? Que esto ya era un mundo orwelliano. We are watching you, es berraco, ¿no? Y después me di cuenta que esos discursos eran subidos a YouTube y ahí quedaban disponibles para todo el mundo. Esto es un funcionario, todo lo que dice queda estrictamente grabado y es compartido. Cuando yo me doy cuenta de eso, pienso, pues yo he sido profesor toda la vida, entonces cada discurso, o no cada discurso, pero muchos de ellos eran esfuerzos pedagógicos. Eran esfuerzos por explicar las dificultades de los sistemas de salud y eran esfuerzos por trascender la superficialidad. Lo voy a decir de esta manera, la insoportable levedad de las noticias, ¿no? De la forma como se presentan los problemas de la sociedad en los medios de comunicación, sin análisis, sin contexto, absolutamente superficial. Ese día, esto fue el 1 de junio, yo tenía una reunión con los secretarios de salud municipales y el discurso quedó grabado. Y después yo, de manera un poco absurda tal vez, masoquista podría decir alguien, lo vi y vi que me inclinaba sobre el podio, ya seguramente tenía el dolor que me envió a la clínica esa misma tarde, ¿no? Cuando salgo del ministerio digo, bueno, grábeme todos esos videos, yo hoy tengo un disco lleno de intervenciones, no sé qué voy a hacer con eso, ¿no? Pero, miren que es muy distinto de lo que era la vida de un funcionario hace apenas 10 años, ¿no? Leí hace poco, y este es un consuelo para todos, ¿no? Les tengo una noticia, somos inmortales. Todos vamos a dejar en la red una huella digital, que por lo menos va a vivir muchos años, ¿no? Yo no tuve el privilegio de conocer a mis abuelos, a mis abuelas sí, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, conocer la voz de mis abuelos. Si uno de mis nietos en algunos años, ya cuando yo no haga parte de este mundo y estemos viviendo en el mañana de los otros, quiere escuchar mi voz, de pronto va a poder hacerlo. Ahí quedan los videos, ahí quedan fragmentos de conversaciones, ahí quedan nuestras imágenes, ahí quedan pedacitos, retazos de nuestras vidas en Facebook, en YouTube. Vivimos un momento interesante, yo no sé si mejor, pero interesante en la historia de la humanidad, ¿no? Alejandro,
sistema de salud, lo dijo ahorita, y usted toma una decisión, la describe: tengo confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema de salud. Mi tratamiento será estándar, sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales ni medidas heroicas. La población, diría la comunidad, rayos, el ministro se queda aquí. Todavía me acusan de que me hice el tratamiento del exterior, no sé por qué, ¿no? Chismes de esos y noticias falsas que a veces se difunden en las redes sociales. Yo creo que no tendría ningún sentido, sería casi una traición. Imagínese un ministro de salud, yo en esa pedagogía obsesiva tratando de mostrar que el sistema de salud de Colombia no es el peor del mundo, como se dice, tiene muchos problemas, pero no es el peor. Que se enferme y se trate en el exterior. Si yo iba a hacer eso, lo primero que tenía que hacer, casi que por respeto a los ciudadanos, era renunciar, ¿no? Y yo no había renunciado porque el presidente me había dicho que no lo hiciera. Y yo dije, bueno, intentemos saber qué va a pasar. Pero yo dije, si no voy a hacer eso, eso viene acompañado de una responsabilidad. Y es, yo tengo que hacer parte del sistema de salud. Yo creo que una de las muestras más bonitas de igualdad que vemos en el mundo es cuando los altos funcionarios del Estado utilizan los servicios sociales de toda la población. Creo que vi hace poco la primera ministra de Nueva Zelanda que tuvo un hijo y lo tuvo en el sistema público en ese país. Yo creo que hoy en día, con esta crisis de confianza que tenemos en nuestras democracias, eso por lo menos transmite algún sentido de igualdad, que es difícil, ¿no? Ahora, quiero hacer la salvedad. Yo era ministro de Salud y tampoco puedo decirlo, sería faltar a la verdad, que yo no tuve privilegios, tuve algunos. Pero también puedo decir lo siguiente: el tratamiento que me hicieron a mí, tiene un nombre por los medicamentos ER-POCH, es un tratamiento que hace parte del plan obligatorio de salud. Yo tenía una compañera del ministerio que fue artífice importante de la política farmacéutica, Claudia Vaca, que sale del ministerio y se va a ser profesora de farmacia en la Universidad Nacional en Bogotá. Me habían diagnosticado de cáncer, ya había comenzado mi tratamiento y estaban en el Instituto Nacional de Cancerología los estudiantes de farmacia, y estos muchachos tienen una buena idea. Dijeron, busquemos pacientes del régimen subsidiado en salud que hayan tenido el mismo diagnóstico del ministro en las mismas semanas y vemos qué pasa con ellos. Estaban siendo tratados en el Instituto Nacional de Cancerología, una empresa social del Estado pública del orden nacional, ahí en Bogotá. Y hacen un análisis que es un estudio de caso, no es una muestra representativa, no puede serlo, son 3 o 4 casos, yo describo algunas en el libro. Uno de ellos tenía mi misma edad, casi 3 o 4 años más, manejaba un camión que distribuye leche en el municipio de Ubaté, en Cundinamarca. Esta persona tuvo el mismo diagnóstico y estaba teniendo el mismo tratamiento. La otra era una mujer que tuvo más complicaciones, tuvo más problemas de acceder oportunamente al sistema, pero también accedió finalmente y tenía el mismo tratamiento. Esas historias no se cuentan, no es las que cuentan los noticieros, obsesionados perversamente en mostrar lo malo nomás. Entonces, diagnósticos al año del linfoma no Hodgkin en Colombia, las estadísticas de la cuenta de alto costo nos muestran que tenemos aproximadamente 1000. Las estadísticas no son perfectas. Tenemos de esos 1500 pacientes donde hay estadísticas que pueden confiar. Y yo diría, todos esos 500, con algunos problemas de oportunidad en el 15% de los casos, pero todos reciben un tratamiento similar al que yo recibí en nuestro país, con 0 gasto de bolsillo. Vuelvo y repito, esas historias no se cuentan, no hacen parte de las narrativas esenciales de los medios de comunicación. Justamente, el periódico Vanguardia Liberal en el día de hoy, página 5A. Paciente de nueva EPS falleció esperando un traslado a UCI, la unidad de cuidados intensivos. Isaías Hernández, de 42 años, quien padecía leucemia linfoide, murió esperando medicamentos y la remisión para una UCI. Esa es una noticia mal hecha desde ese punto de vista. El paciente seguramente falleció esperando en una UCI,
Pero lo que uno tendría que ver en la noticia en todo el contexto. Este era un paciente con una leucemia linfoide, que es una enfermedad muy grave, mortal, con una tasa de mortalidad muy alta. Yo quisiera entender de este paciente a qué tratamiento tuvo acceso, qué medicamentos recibió, cuál es su historia clínica, cuál es toda su historia antes de hacer este titular escandaloso. ¿Por qué? Puede haber una historia trágica aquí, yo no quiero tampoco menospreciar el tema, pero probablemente lo que ocurrió era un paciente que estaba muy grave, que estaba yendo y viniendo de la casa al hospital, que un día se agravó, llegó por urgencias y en el fondo seguramente necesitaba unidad de cuidados intensivos, pero no alcanzó a llegar allí. Si seguimos con esa superficialidad, si seguimos con esa falta de contexto con la dictadura del clic, seguramente como sociedad vamos a caer en la tentación de destruir sin haber construido. Yo lo que le sugeriría a alguien, estudiante de medicina aquí, por ejemplo, que coja ese titular, coja la historia clínica, haga la disección completa y cuente la historia en 2 o 3 páginas. Y estoy completamente seguro de que si la historia la contamos completa en todos los detalles, va a haber problemas. Hacen parte de la naturaleza de nuestro sistema de salud. Pero también quiero llamarle la atención sobre lo siguiente, ahora que me preguntan, yo soy sensible al tema. La nueva EPS es una EPS estatal, no es que esté de alguna manera dominada por el ánimo de lucro. El 50% de sus acciones son de Positiva, que es una empresa del Estado. El otro 50% son de cajas de compensación, que son entidades cuasi estatales. Los pacientes de cáncer de la nueva EPS, ¿dónde los atienden? Tiene un convenio con la Foscal. Probablemente, y este es un ejercicio sociológico que podríamos hacer todos, si ustedes van a la sala de urgencias o la sala oncológica, van a encontrar que ahí ocurre algo que no ocurre en otros ámbitos de nuestra vida pública. Y van a encontrar personas de origen socioeconómicos distintos con los mismos tratamientos. O sea, van a encontrar en la Foscal un paciente de la nueva EPS y un paciente de medicina prepagada, seguramente accediendo a tratamientos muy similares. Y esa es la otra historia que no se cuenta. Entonces, perdón por la cantaleta con este tema, pero yo creo que necesitamos el contexto y el análisis adecuado. Muy bien. Hay 12 propuestas en el libro sobre complejidades. La primera es la complejidad ética. Y aquí nos metemos en Honduras con el tema de los precios de los medicamentos. Si bien los que tenemos cobertura de seguridad social, pues va uno y reclama la droga. Algunos que no quieren estar dentro del sistema van a preguntar por una droga para controlar su hipertensión y fácilmente una caja de 20 pastillas vale 220.000 pesos. Usted habla allí, el control de precios por sí solo no resuelve el problema. Voy a dar un poco de contexto y la complejidad ética y quiero que nos hagamos una pregunta entre todos muy difícil, que no tiene respuesta y que yo la concibo como una de esos dilemas irresolubles, casi trágicos para cualquier sociedad democrática. Y es el siguiente. Pensemos en un paciente de cáncer al cual el primer tratamiento incluido en el plan obligatorio de salud no le funcionó, el segundo tampoco, el tercero quizás tampoco, y surge una alternativa, los últimos medicamentos. El INVIMA acaba de otorgarle registro sanitario, todavía no han sido incorporados en esa protección colectiva al derecho fundamental a la salud que se llama nuestro plan de beneficios. El médico está al frente del computador y tiene la siguiente información. Primero el paciente, con su angustia, con sus deseos de vivir. Segundo, una revista médica que dice lo siguiente: este medicamento último le otorga a ese paciente a lo sumo 2 meses más de sobrevida.
La otra información que tiene el médico sobre la mesa es el costo de ese medicamento, que puede costar $100.000 al año, $150.000, o el tratamiento que va a recibir por 2 meses más de sobrevida. ¿Debe un sistema público pagar por ese medicamento? Tú dices no. La pregunta es aún más compleja y es cómo construir un no legítimo. ¿Cómo legítimamente decirle a esa persona, este medicamento no le va a servir, ¿no? ¿Cómo contrarrestar lo que yo llamo, y quiero de pronto leerles aquí un parrafito, la tiranía de la esperanza, ¿no? Todos saben que el paciente va a morir, pero pretenden que hay esperanza. Siguen estrictamente los rituales, pues consideran que esos son los deseos del paciente. Mientras tanto, el paciente observa al médico, quien ofrece una alternativa o tratamiento, y piensa para sí mismo: si el médico pensara que no va a funcionar, no me lo ofrecería. Pero lo que el médico no dice es que las probabilidades son mínimas y que solo está respondiendo a las necesidades del paciente por esperanza. Es surrealista. Ese es un testimonio del hijo de Susan Sontag, novelista e intelectual americana, sobre esa tiranía de la esperanza. ¿Cómo salimos de esa encrucijada ética? ¿Cómo combatimos colectiva e individualmente la tiranía de la esperanza? Yo creo que sigue siendo un tema complejo. Y esta frase está dada en ese contexto, y es: controlando los precios no vamos a resolver este problema, porque el control de precios está basado en una comparación de los precios en Colombia con los precios en otros países del mundo. Y estos medicamentos son caros en todos los países del mundo. Entonces, por más que uno haga la referenciación, puede evitar ciertos abusos, pero vamos a seguir teniendo ese gran dilema, imposible de resolver. Esto es, vamos a pagar 1.000 millones de pesos al mes por un tratamiento que simplemente confina a una persona 2, 3, 4 semanas más a las inclemencias de una unidad oncológica. No hemos encontrado como sociedad respuesta a ese dilema ético. Y en el fondo lo que tenemos es una suerte de procedimiento imperfecto. Y lo que hace el sistema de salud de Colombia, tal vez injustamente, es transferirle esa responsabilidad ética a los médicos. Ahora con este aplicativo MiPrecio, los médicos tampoco están preparados, como no está preparado nadie para resolver este dilema ético, pero tenemos que encontrar una respuesta. Ese es uno de esos problemas sin resolver, ¿no? Y aquí nos vamos a meter con la industria farmacéutica. Y lo primero que usted menciona en su libro es el poder que tiene esta industria. Y subraya: el poder de la industria farmacéutica no debe subestimarse, aprendería con el tiempo. La industria farmacéutica es la industria que más hace lobby, más que la industria petrolera, en el mundo, ¿no? Tiene un gran poder económico. Tampoco quiero subestimar lo que hacen. Es una industria de innovación, enfrentada a la complejidad biológica. Tal vez de manera excesivamente derogatoria. Yo digo en el libro, bueno, me ha tocado pelear con algunos mercaderes de la inmortalidad. Y menciono la industria farmacéutica, y de manera tangencial también, para no meterme en muchos problemas, la Iglesia Católica. Esta frase tiene un sentido histórico. Yo, como ministro de Salud, lideré un proceso muy complejo que tuvo trascendencia global, y fue la primera declaración de interés público de un medicamento oncológico, el imatinib, del que vamos a hablar en ese momento. Se hizo esa declaración de interés público. 4 meses después hay una visita de Estado del presidente suizo a Colombia. Esas visitas de Estado yo ya las conocía, generalmente tenían 2 momentos. Uno primero muy protocolario, muy diplomático, en que llegaba el presidente, estaba el presidente de Suiza, el presidente de Colombia, de pronto la canciller, no más, besamanos podríamos decir, no pasa nada. Y después una reunión más técnica donde estaban los otros ministros invitados. Yo generalmente estaba en la segunda reunión, donde había temas de cooperación entre los países que se trataban. Generalmente temas de protección en esos tratados de protección industriales que ha firmado Colombia.
Cuando llegó el presidente de Suiza pasó algo muy extraño, y es que invitaron al ministro de Salud, aquí sentado, a esa reunión preliminar diplomática con el presidente de Suiza. Yo no entendí por qué, nunca me dijeron. Estábamos en la reunión, habían transcurrido 10 minutos, cuando vi que le pasan un papelito al presidente de Suiza. El papelito tenía el nombre de ese medicamento, Glivec. En el fondo, después me lo dijo así Rafael Pardo, una parte esencial de la visita del presidente de Suiza a Colombia era reclamarle a nuestro país la declaración de interés público de ese medicamento de la compañía farmacéutica suiza Novartis. Si un presidente viene de Suiza a Colombia simplemente a hacer ese reclamo por un medicamento, eso muestra que no era una pelea fácil, ¿no? Y no lo fue. Después digo, en el libro me pasó algo bonito, ¿no? Una investigadora sobre las luchas globales urgentes, primordiales de acceso a los medicamentos me mandó un libro y me dijo: para Alejandro, un ministro de salud que muchos pacientes de cáncer quisieran tener. Cuando recibo el libro, yo todavía era ministro de salud y ya era paciente de cáncer. Creo que esta investigadora que menciono yo en el libro de pronto no sabe esa coincidencia irónica. ¿Qué es ese medicamento? Ese medicamento. Imatinib. Y esa es la... Cuando se estaba dando el debate, eran los momentos previos a la firma del tratado de paz con la FARC. Y un portal especializado en noticias de la industria farmacéutica de Estados Unidos, no de Colombia, publicó esta información, que había un grupo de senadores muy poderoso en los Estados Unidos que habían sido financiados sistemáticamente por la compañía Novartis, que le habían llevado al embajador colombiano en Washington la noticia probable de que si nosotros seguíamos con este proceso, la ayuda americana para la paz o para la cooperación sobre muchos temas podría ser suspendida. Tema berraco, ¿no? Y hay otro medicamento, el rituximab. Usted escribe: el rituximab constituye sin duda un avance significativo en el tratamiento de los linfomas. Mi salud ha dependido en parte de ese avance tecnológico. La salud de muchos pacientes depende del menor precio. La vida, ya lo dijimos, tiene sus conexiones interesantes. Nadie sabe para quién trabaja. El rituximab es un medicamento que cambió el curso de la enfermedad, yo creo, para algunas formas de linfoma. Si yo quisiera dramatizar este momento o esta discusión, podría decir, en parte puedo estar vivo por este medicamento que nos muestra el otro lado positivo de la industria farmacéutica, ¿no? El rituximab fue el medicamento más recobrado en nuestro sistema de salud a finales de la década pasada, tuvo un precio muy alto. Cuando yo llego al ministerio y toca hacer el control de precios, los ejemplos que yo utilizaba eran del rituximab. Y después terminó siendo parte esencial de mi tratamiento, por eso digo de manera un poco... Puede ser un chiste, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Esta es una cosa interesante de las noticias de prensa. Yo conté ese tema de las conexiones, ¿no? Algún periodista creo que no entendió la noticia, dijo que yo le había bajado el precio de este medicamento porque yo me iba a beneficiar. Yo dije, no, eso ocurrió mucho después. Y desafortunadamente me tocó hacerle reclamo a la periodista, no tengo el poder de la clarividencia, ¿no? O sea, no sabía... Hace 3 años que me iba a enfermar de cáncer, entonces digo, bueno, vamos a bajarle el precio de este medicamento para que mi tratamiento fuera más fácil, ¿no? El tema del glifosato, que ahora en este periodo de transición entre el gobierno Santos y el nuevo gobierno de Iván Duque saltó a la palestra por el incremento en las hectáreas de plantaciones de coca. Y usted allí señala, porque usted en su libro describe que también se dio la pela porque el glifosato se erradicara la aspersión aérea por múltiples factores, incluso fronterizos con el vecino país del Ecuador. Y usted aquí subraya: la oposición del entonces procurador Alejandro Ordóñez fue brutal e incluyó una visita intempestiva e intimidatoria a la sede del Ministerio de Salud. Tranquilo que él no está acá, él está viajando a Washington. No me quiero meter en problemas, no, pero fue una discusión difícil, urgente para nuestro país, compleja. Yo había estado en el Congreso varias veces y siempre habíamos dicho, todavía no tenemos suficiente evidencia sobre la mesa para hacer una recomendación
de la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato. Eso fue posterior a marzo del año 2015, cuando nosotros recibimos un correo electrónico que venía de la Agencia de Investigación sobre Cáncer en Francia, que ya clasificaban al glifosato, al principio activo, como probablemente carcinogénico. Yo me reúno con el viceministro de Salud en su momento, el doctor Fernando Ruiz, y digo, nosotros no tenemos alternativa distinta como Ministerio de Salud de hacer una recomendación explícita de la suspensión de las fumigaciones aéreas. Y lo dije por tres razones. Una era esta información, este hecho científico nuevo, dijéramoslo así, que venía de la monografía de esta Agencia de Investigación sobre Cáncer, adscrita a la Organización Mundial de la Salud. Pero la otra era la siguiente: nosotros habíamos promovido la Ley Estatutaria en Salud, que en alguno de sus artículos dice de manera clara que el Estado de manera deliberada no puede afectar la salud de la población. O sea, el Estado no puede ser el agente que con conocimiento, en este caso conocimiento científico, afecta la salud de la población. Al mismo tiempo, el Estado colombiano había dicho que no fumigaba en los 10 kilómetros de la frontera con Ecuador, que me parecía a mí una cosa terrible. Es decir, bueno, nos preocupamos por la salud de la población de Ecuador, pero no la de Colombia. Y hicimos esa recomendación. Y había una polémica porque 2 años antes el Instituto Nacional de Salud había hecho una recomendación distinta y el ex procurador Alejandro Ordóñez había dicho que nosotros no habíamos presentado ese estudio del Instituto Nacional de Salud. Nosotros se lo habíamos mandado, ¿no? Y un lunes en la tarde, recuerdo bien, dice que llegó al ministerio una misión de la Procuraduría casi con funciones de policía judicial y estaban haciendo una inspección por allá en el piso 21. Y me pareció a mí excesivamente agresivo, porque pues, podíamos reunirnos de alguna manera. Pero bueno, este sigue siendo un tema muy complejo, pero yo quiero decirlo aquí de manera clara, yo creo que Colombia debería pasar esa página. Es un tema difícil, pero yo quisiera que en estas regiones complejas de Colombia, donde la única forma de inserción probable o posible con la economía global ha sido los cultivos ilícitos, el Estado hiciera una presencia distinta a una avioneta esparciendo veneno. Yo investigué el tema de la política antidrogas por mucho tiempo, antes de ser ministro de Salud, y hice una tesis de grado con 2 estudiantes, hoy en día son ambos profesores en los Estados Unidos, excelentes estudiantes, que había mostrado, entre otras cosas, que para erradicar de manera definitiva 1 hectárea había que fumigar 30. O sea, las aspersiones aéreas con glifosato son terriblemente ineficaces también como mecanismo de lucha contra los cultivos ilícitos. Y yo creo que como sociedad, para enfrentar un problema que es real, no tenemos salida distinta al camino largo del respeto a los derechos humanos, el respeto a la salud pública y la búsqueda de oportunidades distintas para los habitantes de estas regiones de nuestro país. Alejandro, ya vamos a finalizar este libreto que yo tengo aquí para que ustedes también tengan la oportunidad de preguntarle a él. Ya lo hemos mencionado, pero quizás me llamó la atención sobre el tema de los medios, sobre los noticieros de televisión. Y usted allí habla, ya nos describió que en las habitaciones donde recibía el tratamiento, pues están los monitores, los televisores allí en la pared, colgados en la pared, y dice: mi reencuentro fue triste, me generaron una repulsión inmediata. Algo por agregar de lo que ya hemos dicho. Yo no veía mucho noticiero porque en parte no tenía tiempo. Cuando estuve internado en mi tratamiento, sin mucho que hacer, de pronto prendía ese televisor, el de los patos verdes, y veía algunos noticieros, ¿no? Y sí me causaron esa sensación, ¿no? El amarillismo. Tanto que salgo de mi tratamiento y me invitan a la universidad donde yo había estudiado ingeniería en Medellín a decir un discurso de grado. Yo ya había hecho como 3 discursos antes, no tenía nada que decir. Yo dije, bueno, le voy a dar a los estudiantes un único consejo: no vean las noticias, ¿no? Me sigue pareciendo complejo esa civilización del espectáculo, ¿no? Esta falta de contexto, de análisis,
Y esa especie de narrativa donde la indignación hace parte de lo que ocurre todos los días, pero es una indignación triste, ¿no? Porque en el fondo todo se olvida. Es como si todos necesitáramos un escándalo diario, pero el escándalo que pasó ayer, con el que debíamos tener alguna identificación, se olvida o se desplaza por el escándalo de hoy. Entonces, en el fondo, la indignación es casi una forma de indiferencia. Y eso me parece que es lo que están haciendo los noticieros, sobre todo los de televisión. Yo sigo creyendo en el periodismo, en la prensa escrita, en el análisis. Y yo creo que es un mensaje para algunos estudiantes de comunicación que seguramente nos... No, y corresponsales también. Soy corresponsal de un noticiero de televisión y usted me van a dejar sin trabajo por lo que voy a decir, pero... dígame que esto no... hablando del 8 de agosto, no, si usted me hubiera hecho esta pregunta aquí como ministro, yo no hubiera sido tan explícito, ¿no? Porque me muero de miedo, ¿no? Pero sí, y hay otra particularidad y es, como el orden público cambió a raíz del acuerdo de paz, no, ya es muy difícil vender las regiones ante las centrales de Bogotá. Ah, bueno, eso nada no es noticia. Eso no lo sabía, me parecía aún más triste, ¿no? Como que las únicas noticias posibles de los territorios, cuando hay tantas noticias y tantas cosas pasando, y tantas historias que contar, porque hay historias muy bonitas, ¿no? Esto que está ocurriendo aquí, todo eso es un milagro, ¿no? Muestra una avidez, un apetito por otras cosas, por las ideas, por la cultura. Esto debería ser una noticia de alguna manera, ¿no? Hay una sala llena tratando de hablar sobre el vacío existencial que tenemos todos en algún momento, ¿no? Pero bueno, eso nos llama la atención. El corazón humano tiene un lado perverso. A todos nos gustan los chismes. Con esto las historias de los robos y de los atracos se han vuelto materia abundante para los vendedores de indignación. Pero en algún momento, quienes manejan los noticieros yo creo que van a tener que tomar una decisión y decir, no queremos seguir alimentando el lado perverso del corazón humano. ¿Qué tal alimentar ese otro lado altruista? Ese otro lado creativo del corazón humano, que es el que nos concita aquí esta mañana, ¿no? Ahí tiene como corresponsal una idea, ¿no? Esto lo vimos también en los medios de comunicación. Su hijo está en la visita del Papa Francisco cuando vino a Bogotá. A la pregunta de un periodista en la visita de Francisco el Pontífice, comillas, le pedí la salud de mi papá y que se le pase la hijueputa tos. Fue hace un año casi exactamente, había venido el Papa, yo estaba en un momento muy difícil del tratamiento, tenía una mucositis y tosía todo el día, no sé de dónde sacó el niño esa frase, seguramente la oyó en la casa, ¿no? Era la visita del Papa como jefe de Estado, no como pastor de la Iglesia Católica. Yo llevaba un tiempo sin aparecer en público, fui con mi esposa y con el niño a las 10 de la mañana y llegaron muchos periodistas a preguntarme cosas. La verdad, todos muy queridos. No, lo digo en serio, nada de amarillismo con el caso, todos teniendo una conversación muy franca. Y el corresponsal de Caracol en Presidencia, Orlando Villar se llama el periodista, me dijo, ¿puedo entrevistar a su hijo? Él estaba al lado mío, yo como que lo pensé 2 veces y dije, bueno, entrevístelo. Él estaba como allá y era en vivo. No sé. Y le hace una primera pregunta, recuerdo, Tomás había ido a la visita del Papa con algunos niños de los empleados de Presidencia, estaban todos allá, y les habían puesto un buzo de color blanco con una frase distinta. Y el reportero de Caracol le dice, Tomás, ¿qué dice tu camiseta? Y dice con una vocecita, dice esperanza. Entonces yo dije, no, este se va a portar muy bien. Y después le hace esa pregunta, ¿no? Le hace esa pregunta, bueno, ¿y qué le pediste al Papa? Él había sido el primer niño que se tiró como a abrazar al Papa, y yo creo que habían intercambiado 2 palabras, me imagino, ojalá no haya sido esa. Nunca me ha dicho nada, ¿no?
Y dice, ahí dice, él no utilizó el artículo, dice, le pedí, así dice, no dijo le pedí por la salud de mi papá, sino le pedí la salud de mi papá. Y que se le pase la hijueputa tos. Yo solamente hice así. La grabación es muy chistosa porque después el periodista no esperábamos la reacción de Tomás Gaviria. Y lo único que pudo hacer es decirle al grupo ya de Caracol Radio en cabina, Darío Arizmendi, bueno, sigan ustedes, porque no sabía qué hacer el pobre tipo. Mi hermano Pascual Gaviria trabaja en la Luciérnaga de Caracol. Yo preocupado llamé a Pascual y le dije, decirle a Gustavo Gómez en la Luciérnaga que no vayan a volver esto un tema viral y que no lo repitan otra vez. Esa noche, por la noche, ya me estaban llegando a mí por cadenas de WhatsApp de compañeros que viven en Estados Unidos la grabación. O sea, eso ya no había nada que hacer, ¿no? Eso. Y bueno, quedó como una anécdota más. El hecho cierto, señores, es que se me quedó la hijueputa todo. Finalmente, para dar paso a las preguntas, su libro nos golpea de una manera, digamos que fuerte, por el tema de la finitud de la existencia, de la vida. Yo quisiera que esta fuera, digamos que no su última respuesta, pero sí lo plantea de esta manera, y es: después de todo este proceso, mi vida ahora es distinta. Soy más consciente de la incertidumbre. La muerte, pienso a menudo, acecha incesante. Así lo soy. Quisiera responder con dos fragmentos, ¿no? Uno es de una poeta uruguaya, se llama Idea Vilariño. Para quienes les gustan las anécdotas literarias, fue la novia y compañera de Juan Carlos Onetti, el novelista y cuentista uruguayo. Una poeta que sigue teniendo cierta urgencia, ¿no? Todo es muy simple. Todo es muy simple. Mucho más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Eso fue tal vez la enseñanza, ¿no? Asumir nuestra vida, nuestro tránsito y nuestro tiempo, que es uno solo. Hay otro fragmento que pronto es ya un lugar común. He hablado mucho de Tomás, pero que explica el corazón de la portada con la que empezamos la conversación y puede tener de pronto ese sentido de que me gusta en la vida a veces de simetría, ¿no? De terminar por lo que empezamos. Practicaba, recuerdo bien, una especie de aritmética existencial. Mi hijo me había dicho hace unos años: papi, no somos nada, somos un punto. No le respondí en ese momento, no estaba preparado para esa confección de existencialismo precoz, pero después del cáncer solía contestarle mentalmente: así es, Tomás, somos un punto, solo eso. Hay casi 500.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y más de 500.000 millones de galaxias en el universo. La Tierra le ha dado 4.000 millones de vueltas al Sol. Nosotros le daremos 80, si tenemos suerte quizás un poco más. Somos un punto en el espacio y en el tiempo, pero nuestro corazón da 3.000 millones de latidos. Ese es el tiempo que tenemos. Hay que vivirlo de la mejor manera. $3.000 millones de latidos, ¿no? Haga de cuenta que tenemos un cronómetro con el que nacemos, ¿no? Tac, 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 tac. Eso solo nos transmite un mensaje, ¿no? La urgencia de
celebrar la vida. El 0 que me mostraron es, yo ya terminé, entonces vamos a hacer cumplí con el propósito de darle la posibilidad de que algunos de ustedes puedan preguntar. Vamos a hacer 3 preguntas para que después él pueda atenderlos a ustedes en la firma de libros. Entonces nos organizamos, vamos a empezar empecemos por la izquierda, luego usted y por allá al fondo, ¿quién más? Y luego acá, vamos entonces primero con el micrófono aquí, de la señora que levantó la mano, se me perdió, ahí está, aquí, ella. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Soy Eva Esperanza Ríos Ocañera, docente de preescolar durante 43 años, en el mismo salón, en el mismo rincón del colegio La Presentación. Un día cualquiera me levanté en el baño, encontré la bolita al lado de mi seno izquierdo y me vine para Bucaramanga. Las condiciones familiares no estaban dadas para que yo contara mi noticia, mi triste noticia. No tengo hijos, solamente tengo a Pablo Arturo, mi único sobrino. Entonces, él allá en Ocaña tuvo un accidente con una moto que cometió una imprudencia contra él y estaba en la cama, mi única hermana, muy triste, y yo con mi guardadito. Entonces, el 5 de mayo del 2017, voy a la mamografía con el doctor Corso y encontramos que sí era la noticia. Pero yo me quedé en silencio y seguí haciéndome todos los exámenes para descartar unas metástasis. El día que usted salió en la televisión, eso sí se lo agradezco al medio, fue mi inspiración, porque me permitió tocar al interior de mis seres queridos las noticias. Yo decía, me identifico con el doctor. Qué bueno que se va a hacer el tratamiento en Colombia, lo que quiere decir que si yo me lo hago en Bucaramanga, Santander, paso la prueba de rigor. Y empezamos a seguirlo en los medios. Entonces, usted fue un motivador para que yo continuara. Gracias. Muchas gracias. Eso ya lo justifica todo, ¿no? Sí, señor. Quería decirle que las personas que hemos pasado por estos procesos debemos ser testimonios de no asustar a quienes acompañan o a quienes inician sus tratamientos. Yo ya terminé todo, gracias a Dios, me hicieron los controles, estoy bien, pero no sé, me duele mucho que las personas se asusten ante estos tratamientos. Tenemos que mirar a ver cómo se descarta el miedo y cambiar como ese paradigma. Y la pregunta mayor es, con respecto a estos tratamientos, ¿nos podría precisar, o a mí personalmente, cuáles fueron sus últimos aportes desde el ministerio? Gracias. Con respecto a los tratamientos oncológicos, voy a mencionar 2 aportes, con el agradecimiento y el abrazo de amistad y afecto. Uno es la introducción al plan de beneficios. Hicimos un mapeo exhaustivo y había muchos tratamientos efectivos que estaban por fuera del plan de beneficios y al estar por fuera existían barreras de acceso. Diciembre del año 2017 se tomaron decisiones de muchas de estas moléculas oncológicas y hacerlas parte del plan de beneficios. La otra que yo quisiera mencionar es la conceptualización de políticas públicas para resolver 2 problemas que son reales: la oportunidad y la integralidad, en medio de lo que se conoce como el modelo integral de atención en salud, el MIAS. Y el trabajo que hemos hecho para tener centros de excelencia en cáncer en el país. Hay uno ya primero que empezó, una pequeña semillita muy lejos de aquí, en la ciudad de Pasto,
el Hospital Infantil Los Ángeles, que ya se está convirtiendo, y yo creo que en nuestro país ya hay un camino, un derrotero trazado para mejorar la calidad en la atención, que ahora que hemos incluido a todo el mundo, el desafío grande es el tema de la calidad. Falta mucho por hacer, pero se ha avanzado sin duda. El amigo aquí que está en segunda fila. Ya, mira. Gracias. No me voy a tomar el mismo atrevimiento de llamarlo por su nombre. Mi mamá, mujer santandereana, me enseñó a llamar a las personas por señor. Entonces, señor exministro. Alejandro, tranquilo. Gracias. Dos temas. En una entrevista en la radio pública con Mario Yusrich y Alberto Salcedo Ramos hace algún tiempo, siendo usted todavía ministro de Salud, tocó el tema del poder de las farmacéuticas y también lo toca en su libro. Y lo llama, efectivamente, como usted lo mencionó hace un momento, la tiranía de la esperanza. Mi primera pregunta es, ¿cómo romper esa tiranía de la esperanza si se comercia tanto con ello? Y si tiene tanto poder la industria farmacéutica en el mundo que quita y pone presidentes, que quita y pone ministros, y en especial cuando tiene un inmoral, no en todos los casos, a Dios gracias, conexión con los médicos que atienden a los pacientes. Y la segunda, muy rápidamente, es ¿qué le escribiría o qué carta le escribiría usted a su super yo de hace 5 años, señor exministro? La primera pregunta es una pregunta muy compleja, sobre la que yo no tengo una respuesta definitiva ni nadie la tiene, ¿no? Porque tú señalas los dilemas, ¿no? De alguna manera hay una conexión innegable entre la industria farmacéutica y los prescriptores, y eso hace que los sistemas de salud todos sean vulnerables. Y eso hace que esta discusión ética que hemos mencionado una y varias veces en esta charla del día de hoy sea imprescindible y urgente. O si no lo voy a decir de manera clara, los sistemas de salud no van a tener posibilidad de financiarse. Tiene que existir en la conciencia de ese médico prescriptor esa doble responsabilidad, con el paciente por supuesto, pero también con los recursos del sistema. Y eso implica asumir algunos de los desafíos éticos de los que hemos hablado. Uno de los últimos actos administrativos que yo firmé con el ministerio fue un decreto de transparencia que obliga a las compañías farmacéuticas de manera exhaustiva, comienza a regir en un mes, a publicar todos los nexos con los médicos, el viaje, el almuerzo, el financiamiento, el tema de si es un líder de opinión, los honorarios para participar en un congreso médico. Por lo menos con transparencia como sociedad no vamos a estar indefensos y sabremos a qué atenernos, ¿no? Y si uno comienza a cruzar esa información de transparencia y de nexos con prescripción, pues tendremos información que como sociedad podremos utilizar para tener un escrutinio y un control sobre algunas de estas cuestiones. Sobre el superyo, yo he dicho de manera jocosa que he sido un esclavo del superyo, tal vez me impongo tareas sin necesidad, ¿no? No una carta, ¿no? Pero tal vez le diría una frase, no, deja de joder. Todos tenemos que liberarnos un poquito, ¿no? Y en esas cosas que pasan, ¿no? Tal vez me quejaba diciendo que he sido demasiado asceta y voy a hacer ahora una asceta con licencias más frecuentes. No he empezado con las licencias, no, ya va siendo hora. Entonces eso es lo que le diría a todos, ¿no? Leí hace mucho tiempo un artículo en el New York Times que hacen al final de año, hacen una revisión muy bonita que dicen las 50 ideas que nos llamaron la atención este año. Hay un artículo escrito por unos psicólogos norteamericanos tratando de describir un fenómeno psicológico que ellos llamaban hiperopia. Hiperopia es un exceso de previsión, que decía lo siguiente:
Cuando vamos de vacaciones a final del año, generalmente 2 o 3 meses después de las vacaciones nos arrepentimos de nuestros excesos, pero 4 o 5 años después nos arrepentimos de lo contrario. Por lo tanto, uno en la vida tiene que ser capaz de liberarse un poco de esa esclavitud de la conciencia. No dejarse dominar en exceso de la fuerza de voluntad. Liberarse un poco, ¿no? Sobre todo yo que fui criado en un hogar paisa un poquito duro, que me llevó tal vez a un exceso de responsabilidad. Este diciembre se emborrachó mi mamá en una de esas fiestas de diciembre, no tomó astraco en la cuenta y le decía a mi papá: Juan, toda la vida responsable. A veces pienso que he sido así un poco, ¿no? Toda la vida responsable, cada minuto, cada momento, ¿no? Un exceso un poquito. Muy bien, vamos, un estudiante de medicina, un estudiante. Creo que está aquí al frente, enfrente nuestro, 1, 2, 3, cuarta fila. Mantenga la mano en alto porque si no le roban el turno. El amigo de gafas, sí, usted. Doctor. Aló. Hola. Doctor Gaviria. ¿Dónde está? Gracias, hermano. Bueno. Doctor Gaviria, yo, pues, según lo que leí, según lo que supe, usted esgrimió con gallardía la defensa, pues, de la regulación de los precios en Colombia, ¿cierto? Pero quiero saber si en su gestión se pensó cómo resolver el problema de los sobrecostos y las remesas a los medicamentos, que en este momento están siendo asumidos por los contribuyentes y descargan esa responsabilidad en el FOSIGA, liberando también, creando un negocio multimillonario para las EPS, pero también liberándola de responsabilidades. Quisiera saber, pues yo entiendo que ya... ¿Los sobrecostos de qué? Sobrecostos y remesas de los medicamentos. Pues yo entiendo su condición de que ya no es ministro de Salud, pero quiero saber si de pronto se pensó resolver ese problema en su gestión o si se dejó algo, pues, para... Bueno, la regulación de precios es una respuesta a algunos de esos sobrecostos, ¿no? Que actúa sobre una de las variables que es el precio, pero puede haber otra, que es la cantidad prescrita. Cuando los medicamentos no están incluidos en el plan de beneficios, afecta directamente lo que antes era el FOSIGA, lo que hoy es ADRES, y es un problema que seguimos teniendo, porque se logró parar la tendencia de esos recobros, pero siguen estando en un nivel muy alto. 3 billones, 4 billones al año, que son una de las fuentes de insostenibilidad de nuestro sistema de salud. No es un tema fácil, pero vuelvo y repito, el tema de la regulación de precios apuntaba a eso, a disminuir esos sobrecostos, y yo lo voy a decir de manera clara: si no se hubiera hecho esa regulación de precios de medicamentos, esto es, si no hubiéramos ahorrado en estos 3 o 4 años los 5 billones de pesos que se pudieron ahorrar por la regulación, tendríamos un sistema hoy básicamente resquebrajado, con un problema de insostenibilidad inmanejable. El problema está allí todavía, pero la regulación de precios disminuyó la presión sobre el entonces FOSIGA, hoy ADRES, ¿no? No sé si no respondí la pregunta plenamente, pero bueno, ahora conversamos. Vamos con el señor que está levantando el libro hace media hora. Ahí. El micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Aló? Aló, buenos días, ya casi tardes, ¿no? Gracias. Soy un economista financiero y lo felicito, doctor Gaviria, porque los que hemos pasado por estos trances, yo soy un testimonio del cáncer, estoy de acuerdo y coincido con casi prácticamente todo lo que usted dice. Mi mensaje es que la salud pública, yo cuento con la 9 EPS y me dio un tratamiento eficaz. El mensaje es que no hay que tenerle miedo al cáncer. A mí cuando me diagnosticaron, siempre, yo no soy optimista, sino súper optimista y con una actitud positiva para todo en la vida. Eso yo pienso que me ayudó. En la Foscal me atendieron
no pagué sino en esa época, hace 11 años, como 25.000 pesos del copago, y me atendieron excelentemente. Pero el mensaje es que no hay que tenerle miedo al cáncer. Yo creo profundamente en los avances de la tecnología, sobre todo en la ciencia médica, pero hay que utilizarlos, no es que están allá y que allá se quedan. Desafortunadamente a veces hay que luchar pues con los especialistas para que le concedan a uno lo que requiere. Pero así como usted pasó por eso casi indemne, yo hace 7 años estoy con el control, afortunadamente en una forma excelente de salud, pero pues justamente también escribí un libro sobre esos avatares, un artículo sobre todo ahí en el libro. Ahora me lo regala, ¿no? O intercambiamos. Es que no estoy aquí en un libro justamente porque se me acabaron en 4 meses toda la edición entre amigos y parientes. El Tiempo seguramente me la va a publicar por intermedio y círculo de lectores, estoy en eso, pero el mensaje, repito, utilicen la ciencia médica, sean optimistas, súper optimistas, y entonces algunos hemos hablado aquí que somos testimonios vivientes, coincido con el doctor Gaviria, yo no le tengo miedo a la muerte, cuando llegue es bienvenida, ya hemos vivido, el problema radica en vivir el momento. El ayer con todo lo bueno y lo malo que le ha pasado a cada uno de nosotros ya pasó, ya pasó. El mañana puede ser que no llegue, lo esperamos, lo planificamos. Es real, es cierto, no tenemos sino el hoy para vivirlo. Gocemos todo lo que tenemos, la familia, el trabajo, la comida, el vestido, etcétera. Entonces, mensaje, ojalá ustedes no pasen por estos trances, pero si les llegan, acudan y prontamente. Ese fue el éxito. En el caso mío, me lo detectaron y por mí, doctor, mañana mismo procedan. Me tocó esperar un mes para cumplir todos los trámites, pero me siento muy satisfecho. Gracias. Muchas gracias. Terminamos, ¿no? Ayer tuve una entrevista con una revista de salud que se llama Bienestar, ¿no? Venía en el avión y me dijo la periodista, haga una lista de cosas que usted hizo en el tratamiento, como para compartir aquí con los lectores, ¿no? Entonces le escribí en el WhatsApp y se la mandé, ¿no? Caminé casi todos los días, leí poesía, es una forma de celebrar la vida. Escribí, traté de contar mi historia. Todos, sin excepción, tenemos una historia que contar. Arreglé la biblioteca, esa forma sutil de crítica literaria. Conseguí un perro, estoy arrepentido. Experimenté con el cannabis medicinal. Dejé el azúcar con licencias esporádicas. Usé gorritos de muchos colores y estilos. Trabajé casi todo el tiempo. Compré un telescopio y aprendí a hacer listas de bobadas. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todos por su presencia en la 16ª edición de un libro 2018 Leer para Vivir. Los invitamos a que sigan disfrutando de la feria. Hoy a las 4 de la tarde tendremos encuentro con autor Diario del Fin del Mundo, invitado especial Mario Mendoza, en este mismo auditorio. Buen día.